Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridísimos y queridísimas, aquí una vez más bienvenidos al espacio de Un Apapacho al Corazón en la programación de Busco en Ti. Agradecemos una vez más a todo el equipo y a la programación, a todos los que forman parte de este bello equipo que estamos aquí para servirle a Dios. Gracias por el espacio, por el tiempo y también muchas gracias a todos los que se conectan en vivo a través de la plataforma de YouTube o que más tarde vayan a escucharlo en el podcast Un Apapacho al Corazón. Gracias de verdad por estar aquí acompañándome y pues bienvenidos al apapacho de hoy que va a estar buenísimo, como todo lo que Dios tiene para nosotros, siempre buenísimo. Quiero compartirles este tema, de verdad que estoy aquí en las manos de Dios y confiando plenamente que es el Espíritu de Dios hablando porque este tema es hermoso, es transformador desde el momento en que nuestro corazón lo entiende, desde que llega a nuestro corazón. Y este es el episodio número 93. Este apapacho viene de parte del Padre. Recíbelo donde estás, en el momento en que lo estés escuchando. De verdad espero en Dios que tú recibas este apapacho y que pueda abrir los ojos de tu corazón esta palabra del día de hoy. Y el tema se llama Mi identidad antes y después. Entonces, pues aquí vamos. Mucho que contarles sobre la identidad. Podríamos pasar horas y horas y horas de cómo Dios va, cuando quita el velo de nuestros ojos, Él va quitando capas y capas y capas de todas las mentiras, de todas las creencias, de todas esas convicciones erradas que teníamos en nuestra mente y que en eso estábamos convencidos y que nuestro corazón es lo que recibía, ¿no? O sea, una vez que era algo que ya estaba una creencia en nuestra mente sobre tantas mentiras sobre nuestra identidad que bajaban a nuestro corazón y así vivíamos, ¿no? Entonces, yo quiero hablarte un poquito de cómo yo vivía antes de verdad conocer y tener la certeza de cuál es mi identidad, ¿no? ¿Cuál es mi identidad al día de hoy? Entonces, antes de conocer de Dios, pues mi identidad estaba súper relacionada a todo este cúmulo de cosas que me rodeaban o cosas que me habían dicho o que me habían hecho creer o que yo misma había tomado la responsabilidad de creer. Y para empezar, quiero leerte el concepto de identidad basado en la RAE, ¿no? Y ahí dije, wow, qué maravilla. Fíjate, eh, identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo que los caracterizan frente a los demás. ¿Eso qué significa? Que es todo ese cúmulo de características, ese grupo de características que te definen frente a los demás. Entonces, que relacionado a esa lista o a esos puntos característicos de tu persona, los demás te identifican. Pero, ¿qué pasa cuando los demás no tienen la verdad sobre tu identidad? ¿Y basado en qué te están identificando? Y obviamente, si tú desde pequeña has escuchado adjetivos calificativos no buenos para tu persona, pues te vas llenando como, eso lo vas tomando como parte de tu identidad. Y tú vas convenciéndote y creyendo de tanto escuchar estas características negativas sobre tu persona, que son parte de ti, y adoptas esta identidad y te convences, creces y es muy complicado, ¿verdad? Que tengas otra idea de ti misma, porque ya el cúmulo de esto y a través de la vida y de las experiencias en tu vida y de esas personas que te rodearon y que te definieron la identidad basado en este grupo de características, basado en este grupo de características como te veían ellos, no ni siquiera como tú te veías, porque cuando uno es niña, cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, pues tu entorno más cercano es el que define esto, porque si ellos no conocen a Dios y no tienen la verdad en su boca, en su corazón, pues te van a hablar mitad verdad, mitad mentira, o de plano, 100% mentiras. Y eso pasaba, ¿no? En mi corazón eso pasaba. Hay otro punto aquí que dice como el concepto es conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Es decir,
se te hace algo consciente con el tiempo. Tú vas creciendo y te vas quedando con esos adjetivos de tu persona. Y luego vas creando pensamientos sobre esos adjetivos. Es decir, si me dicen que soy lenta, si desde niña mis padres comparándome quizás con otro hermano, otra hermana, un primo, lo que sea, que soy lenta, que no soy inteligente, que no soy fuerte, que soy muy llorona, que soy muy mandona, que soy muy enojona, no sé, qué cosas te hayan dicho desde pequeña y que entonces tú fuiste acumulando eso en tu mente y en tu corazón, como definiéndote a ti misma basado en lo que los demás decían de ti. Qué fuerte esto, ¿no? Y luego viene otro concepto, dice, hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca. Hay un punto aquí importante que me encantó también, que viene en parte del concepto del latín, o sea, del origen de la palabra. Dice que identidad es parte, o sea, tiene como parte la cualidad de ser idéntico, la cualidad de idéntico. Y eso lo voy a poner en el después, pero ahorita vamos a entrar en el antes. Solo quería decirte cómo tomé yo mi identidad siendo niña y en qué se basaba mi identidad desde niña y cómo fue que ya en mi adolescencia o mi adultez temprana yo empiezo a comportarme, a practicar, a tomar decisiones, a sentir, a pensar basado en una identidad falsa, en una identidad constituida por mentiras, por esos adjetivos que me habían se habían penetrado a mi corazón y que yo había creído realmente que esa persona yo era. Entonces, y que eso me definía. O sea, imagínate, lo que otras personas decían de mí, eso me definía. Entonces creces y por eso hay tanta vulnerabilidad en nosotras en el mundo y eso lo único que hace es que caigamos en pecado. ¿Por qué? Porque somos vulnerables porque estamos a expensas de lo que otros dicen de mí, a lo que otros creen de mí, a lo que otros esperan de mí. Y todo eso va torciendo la verdadera identidad en mi persona, ¿no? Entonces, voy a hablarte entonces de cómo era esto. Pues yo desde niña, mira, yo crecí mis primeros 10 años con papá, mamá, era un matrimonio pues que tenía una relación no sana, pues las bases de principios, valores, etcétera, pues no estaban firmes, no había convicciones, tampoco había enseñanzas sobre la palabra de Dios, practicábamos y temporalidades o depende de la ocasión, festejo, etcétera, practicábamos religión católica, nada realmente como entregado, ¿no? Eran actividades, costumbres, ya sabes, no sé cómo creciste tú, pero esta es mi parte que yo conocí de las prácticas de la religión católica, ¿no? Los domingos, y a veces los domingos podían pasar 2, 3 semanas y no, o sea, no era algo como que realmente había como prioridad, ¿no? No, ni siquiera eso, ni la práctica religiosa. Entonces, obviamente no había una vida espiritual. Entonces, estaban mis padres, después tuve a mi hermano, a los casi 3 años de vida yo, nace mi hermano, entonces éramos nosotros dos, ok, en ese tiempo que pasaba, pues había mucho caos en el matrimonio de mis padres, había mucho caos, del cual no me daba cuenta y no era consciente pequeña hasta ya a los 8, 9 años, ya casi para cuando mis padres se divorcian, cuando yo tenía 10 años. Entonces, esos primeros años empezaron a detonarse comportamientos y actitudes después, ya adolescente, ya empezando a ser adulta. Pero claro que tuvo que ver toda esa base o todo ese trasfondo o todo ese precedente en mi vida de cómo había sido mi crianza y basado en qué estaba yo tomando mi identidad como persona, como mujer, ¿no? Entonces veo esta situación en la vida de mis padres y vi muchas cosas que creo que no tuve conciencia hasta que conocí a Dios, porque realmente hubo muchas cosas que ni ya adulta yo no tenía conciencia, porque estaba tan convencida de cuál era mi identidad, esa falsa identidad, estaba tan convencida que era realmente mi identidad, que no me daba cuenta, hacía demasiadas cosas sin sentido. Entonces, como, por ejemplo, buscando ser amada, como mi corazón anhelaba ser amada.
Nuestros corazones anhelan el amor perfecto, pero en el mundo no existe, entonces no lo conocemos realmente. Y si nadie nos enseñó el amor perfecto, nosotras tenemos un concepto de amor perfecto. Y obviamente es un concepto de amor perfecto, torcido, distorsionado de lo que hayamos visto en nuestros padres, nuestros abuelos, en los matrimonios, parejas que hayamos visto cerca. Entonces yo eso vi en mi casa, pues una relación matrimonial de pareja donde el amor era algo distorsionado, torcido, equivocado. Crezco y entonces empiezo a buscar ese amor torcido. También la parte donde me faltaba era aceptarme, ser segura de mí, sentirme suficiente. Esa parte también no la tuve como una base sólida de una forma sana de niña, porque siempre perseguí cumplirle las expectativas a mi mamá. Y mi mamá en ese momento de cuando yo era niña, no estaba bien ella en su corazón, en su espíritu. Tenía un matrimonio muy doloroso, muy difícil, muy conflictivo, vivía insatisfacción completamente, había amargura en ella, y lo entiendo ahora, pero cuando yo era niña yo no entendía eso, yo simplemente decía, ¿qué tengo que hacer para que mi mamá me vea como la super hija? Y que se sienta wow. Y a lo mejor no es que ella no lo sintiera realmente, simplemente no sabía cómo hacerme sentir a mí perfecta. O sea, perfecta en esa muestra de hija, te veo. Hija, haces bien las cosas. Hija, wow, ¿sabes? Y yo tenía esa necesidad, o sea, tenía esa necesidad de que mi mamá lo hiciera así. Pero ella tenía demasiadas cosas en su corazón y en su mente y hacía lo que podía. Y no digo que no se esforzaba, sí se esforzaba, pero yo necesitaba, sin saberlo, pues el amor perfecto que solo viene de Dios. Y mi mamá tampoco lo sabía, menos, ¿verdad? Entonces tenía estos puntos antes de conocer a Dios, estos puntos importantes. No me creía suficiente, no me sentía segura y perseguía mucho esta parte de cumplir expectativas, de hacer lo necesario para ser vista y que fuera yo suficiente o reconocida, sentirme amada y que mi corazón se sintiera saciado de ese amor. Y no lo conseguí. Entonces, traía esos patrones de conducta de estar buscando logros o cumplir las expectativas o agradar a los demás para sentirme suficiente o sentirme vista o sentirme reconocida. Y el otro punto era, buscaba un amor que yo creía que era perfecto y realmente era la forma que yo había visto en casa, que no era el ejemplo adecuado. Entonces, eso engañaba mi corazón y yo me relacionaba tóxicamente también y con personas igual de no sanas, igual que yo, y yo no me daba cuenta. Yo normalizaba todo esto porque así había vivido. Esa era la identidad que yo traía. Entonces, otro punto importante es mi valor como persona, mi valor como criatura, como creación. No tenía idea de eso, nadie me había enseñado eso. Entonces, para mí el valor estaba basado en logros, en cosas, en dinero, el éxito conforme otros lo pusieran. Y yo veía, si para mi mamá el éxito era ABC, yo quería lograr ABC para que entonces mi mamá dijera, oh, mi hija es valiosa, o sea, es valiosa porque ha hecho esto. O sea, era mucho de hacer, mucho de lograr, mucho de agradar a otros, mucho de encajar, mucho de obtener cosas, muchas de esas cosas. Entonces, todo eso era la lista de características que yo me apropié y me convencí que esa era mi identidad. Y de ahí venían muchos comportamientos, ya sabes, de rebeldía, de orgullo, de soberbia, de crítica, de juicio, de chisme, de comparación, de envidia, de egoísmo, de control, ser controladora. Ya sabes los títulos, o sea, tendencias de mujer empoderada, no necesitamos a los hombres, no sirven para nada. Y obviamente, pues si yo tenía marcada mi identidad basado en los logros como mujer, el hombre no tenía ningún rol presente en mi vida porque mi mamá estaba tan herida que ella tampoco me enseñó esa parte. Y no quiero hablar solo de mi mamá, estoy hablando ahorita de mi mamá porque pues era la mujer que yo veía de frente, ella y mi abuela, y venían de patrones iguales, los mismos patrones, entonces yo solo veía mujeres
con este perfil en mi casa. Entonces yo correteaba eso, yo perseguía eso, yo quería parecerme a ellas, a mi mamá y a mi abuela. Y si era más canija que ellas, mejor, porque eso me hacía sentir más admirada, más valiosa, más amada, más respetada. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo estaba yo desde mi trasfondo familiar tan afectada y tan confundida, tan engañada y tan distorsionadísima mi identidad que así crecí? Entonces imagínate, así elegí novios, así elegí amistades, así elegí el papá de mis hijos, así me casé, así anduve por la vida tomando rumbos desconocidos sin control y arriesgándome muchísimo. Arriesgué muchísimo mi vida, mi corazón, la vida de mis hijos, el corazón de mis hijos. Y creo que eso es lo más doloroso que yo puedo compartir y contar. Lastimé con esa identidad errónea, con esa identidad deforme, hecha a la imagen y semejanza, pero del mundo, de los patrones que yo había visto en el mundo. Lastimé mucho a mi esposo, ofendí. Hubo muchas cosas que obviamente hice mal porque yo estaba convencida de que esa persona era yo y de que el propósito de mi vida era simplemente esas cosas temporales y superficiales en este mundo. Y te pudiera contar mucho más, pero yo quiero contarte lo más importante. Ya creo que es suficiente con mi parte, ¿no? El protagonista de esta historia y lo más valioso de mi historia es Dios. Es mi creador, mi padre, mi amigo, mi salvador, mi proveedor, mi roca firme, el que le da sentido a mi vida, el que de verdad trajo todo lo que yo necesitaba en mi corazón. Y te quiero contar entonces, a partir de esta introducción, lo más importante. Quiero, mujer, que tú sientas este apapacho, porque lo sigo viendo al día de hoy, después de 11 años que yo pude empezar a conocer mi verdadera identidad, empezar a escuchar mi verdadera identidad y a recibirla en mi corazón. Me costó mucho trabajo al principio, porque era algo tan diferente a lo que yo me había creído tantos años o a lo que yo había escuchado de mí por tantos años, que causaba un choque brutal en mis pensamientos y una hasta angustia en mi corazón. O sea, para mí era increíble. Yo decía, no, es que no, ¿cómo? O sea, no puedo creer tanta maravilla, tanta perfección. Pues sí, así es. Y yo lo sigo escuchando al día de hoy con las amigas que tengo en Cristo, con las discípulas que Dios me ha confiado, con las mujeres con las que tengo oportunidad de compartir. Y hay eso que yo viví, hay esa confusión, hay esa deformación en su identidad, hay esos engaños en su corazón, toda esa lista de mentiras que han caracterizado sus vidas. Y a mí poderles compartir y hablarles y que Dios me dé esta oportunidad de compartirlo a través de este espacio y a donde sea que yo vaya, yo tener la oportunidad de compartir porque así lo hago, porque no es algo que me voy a quedar para disfrutar, yo nada más muy a gusto, porque yo sé el cambio radical que hace en nuestra vida el conocer nuestra verdadera identidad. Y te quiero compartir que mi identidad después de conocer a Dios es hija de Dios. Esa es mi verdadera identidad, mi absoluta identidad, la única que tengo, que creo y que vivo y que me esfuerzo para practicar. Porque obviamente me esfuerzo porque es dejar atrás todo lo vivido, lo conocido, lo aprendido antes. Y es tomar convicción de eso que Dios me ha hablado.
Entonces, mi identidad como hija de Dios, 3 puntos importantes de los que te hablé antes de conocerlo a Él, fueron revelados a mi corazón. Y eso es a lo que yo me aferro. Hay mucho más, pero esto es lo más importante a lo que yo me aferro, que te quiero compartir hoy. Hoy sé que soy hechura suya. Mi identidad, así como te decía cuando te leí el concepto de la RAE, dice, tiene cualidad de idéntico. Ahora sé que soy idéntica a mi creador porque él me hizo a su imagen y semejanza. Entonces, yo sé que puedo parecerme cada día más a él, porque así fui creada, así fui concebida. Y te voy a leer en su palabra Génesis 1:27, porque no lo digo yo, lo dice tu Padre que te ama y yo quiero que tú lo escuches y que te des el tiempo de meditarlo a solas con Dios y de creerlo en tu corazón, creerlo con tu corazón y hablarlo con tu boca, como dice la palabra. Créelo en tu corazón, pero háblalo con tu boca. Tú eres hechura suya, a imagen y semejanza de Dios has sido hecha. Dice Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así ha sido hecha, esa es tu identidad. Como yo te decía antes, no me creía suficiente. Me comparaba con otras personas o me comparaba con el estándar o las expectativas que habían puesto ya en mí, mi mamá o mi papá, hasta mi abuela. Había cosas que hasta en eso me fijaba. Por ejemplo, cosas de verdad, o sea, hoy lo puedo ver, pero imagínate una niña, yo veía cosas hasta como mi color de piel, si era el que mi abuela le gustaba que yo hubiera sido o no. O sea, tenía ese tipo de inquietudes de querer lograr un estándar, de querer ser físicamente, emocionalmente y psicológicamente como los demás ponían estándares. Y yo lo único que necesitaba era saber que mi estándar es Jesús, que mi estándar está en la imagen y semejanza del Dios que me ha creado. Pero nadie me enseñó eso, entonces, pero hoy lo sé. Nunca jamás es tarde, el Señor nunca llega tarde. Escucha esta palabra, escúchala, recíbela en tu corazón y háblala con tu boca. Tú eres hechura de Dios, hecha a imagen y semejanza de Dios. Él te ha hecho perfecta. Tú eres incomparable. Eso es lo que yo recibí en mi corazón. Me habló de esto, me dijo, eres única. No tienes que cambiar nada. No tienes que parecerte a nadie. Eres única. El Creador te pensó y te hizo a su imagen y semejanza y de forma única, incomparable. No necesitas cambiarte, ni físicamente, ni de ningún aspecto. Dios va a hacer la obra en ti. Vas a ir siendo perfeccionada día a día de su mano y a través del poder de su palabra en tu corazón y en tu vida entera. El otro punto importante de reafirmar mi identidad en Cristo es que Él me habló en Jeremías 1:5. Y yo decidí aceptar el amor perfecto. Ese que tanto busqué tantos años de formas equivocadas y en personas y lugares equivocados. Jeremías 1:5 dice, dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. O sea, aquí lo que quiero oír es, él ya te amaba. Él ya te conocía. Antes de que te conociera tu mamá, tu papá, tus amigas, el novio, tu esposo, tus hijos, él ya te conocía y él ya te amaba. Ahí está tu amor perfecto. Fuiste pensada y amada antes de existir. Entonces, ahí está nuestra fuente de amor. Lo que nosotras necesitamos es eso, el amor de nuestro Creador, el amor del Padre, ese amor inagotable, incomparable, ese único amor perfecto que vamos a recibir en esta vida. Entonces, saber esto hace
una característica más de nuestra identidad. Amada. Soy amada. Soy perfecta. Y el punto número 3 es, soy valiosa. Valiosa. Esas características sí son verdaderas. Esas características sí son parte inherente de tu identidad. Esa sí eres tú. Y lo dice tu Padre, lo dice la palabra de Dios. Reafírmate en esto y vive con esto, vívelo en tu corazón y háblalo a tu vida. El punto número 3 es que entonces yo comprendí cuán valiosa soy, cuán valiosa, pero a los ojos de mi Creador. Ya dejé de buscar mi valor en las personas, dejé de buscar mi valor en las cosas que hago o en las cosas que obtengo o en los éxitos o logros que alguien más estandariza o pone sobre mí. No más, mi valor no depende de eso. Yo valgo lacia, china, gordita, delgadita, chaparrita, alta, yo valgo. Yo valgo si estudié una carrera o si no la estudié. Yo valgo si tengo esposo o no tengo esposo. Yo tengo valor si tengo hijos o no tengo hijos. Yo tengo valor si estoy sirviendo en la iglesia, en la bienvenida en la puerta, limpiando las áreas en común, si estoy predicando, si tengo un grupo en casa, si doy cursos o no doy cursos. Yo tengo valor. Yo tengo valor porque Dios lo dice. Y lo dice en Romanos 5:6, quiero compartirte, para que no más tengas tu identidad puesta a los ojos de otros, ni medida, ni establecida por las características que otros han dicho de ti. Tú tienes identidad por lo que Dios dice de ti. Y es la única voz que debe tener poder y autoridad sobre tu vida. Tu corazón tiene que estar ahí. Valiosa. Soy tan valiosa que Jesús dio su vida por mí. Tanto valor tengo que cuando yo entendí de verdad eso, no solo en mi mente, sino en mi corazón, entendí el valor incomparable que tengo. El valor inamovible. No, nadie puede quitarme ese valor. Dice Romanos 5:6-11. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. O sea, siendo pecadora. Ahí decidió Él dar su vida por mí. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. No éramos buenos nada y no lo somos hoy, pero sí somos valiosas. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. O sea, es ese sacrificio de amor más grande que alguien va a dar o hacer por ti y nadie más podrá volver a hacerlo, ni lo hará. Ese es el valor que tu vida tiene a los ojos del Dios Padre que dio a su único Hijo para que muriera por ti y por mí. Y ese es el valor que tú tienes a los ojos de Cristo Jesús, que se sometió a la voluntad del Padre y obedeció hasta morir. Y yo quiero que con eso te quedes en tu corazón, que tengas eso en tu corazón y que puedas aceptar esta nueva identidad en Cristo que hoy Él nos ha regalado. Eres hecha perfecta, eres muy amada y eres muy valiosa de forma incomparable. No hay manera que puedas comparar ese amor, ese valor y esa hechura con nada ni con nadie en este mundo. De aquí en adelante, tu identidad está basada, establecida y está definida en lo que Dios dice de ti. No más en otras fuentes, en otras cosas, personas, palabras, no, vacías, no. Solo la palabra de verdad y de vida tiene poder en ti. Úsala, vívela, practícala. Y para terminar, yo te quiero contar y cerrar que yo reafirmo mi identidad de una forma. Porque una cosa es que yo conocí esto y entendí. Pero ¿cómo la practico? ¿Cómo la reafirmo? Porque Dios me fue hablando de esto hace más de 10 años.
pero cómo sigue vigente y cómo me esfuerzo para que eso no se me olvide y no volver atrás. Porque claro que vivo en este mundo y aquí sigo siendo pecadora y sigo teniendo tentaciones y sigo teniendo de repente pensamientos que me hacen dudar de mi valor, de lo perfecta que he sido hecha o del valor que yo tengo, porque todavía hay inseguridades de repente en situaciones o en relaciones en mi entorno con mis padres, mis hermanos, mi esposo, mis hijos y ciertas conversaciones o ciertas temporadas o ciertos conflictos pueden hacer que yo dude si realmente soy amada. Desvío mi mirada y empiezo a poner mis ojos en si mi esposo me ama y entonces si me siento amada o si mis hijos me aman como yo espero y si soy amado, ¿no? Ya no estoy en eso, pero claro que tengo momentos de debilidad y vulnerabilidad y así debe ser porque de ahí está mi necesidad y mi dependencia de Dios, de mi fuente. Y yo te quiero invitar a que consideres esto, que es parte de reflejo de tu identidad. Tú reafirmas tu identidad reflejando el carácter de Jesús. ¿Y cómo voy a reflejar el carácter de Jesús? ¿En qué tengo que poner atención para cuidar esta identidad que me ha sido dada como hija de Dios? Ya sabes, yo sé que ya sabes, pero con esto terminamos, porque yo creo que ya lo has escuchado antes. Y si no lo has escuchado antes, si es tu primera vez que estás escuchando esto, te invito a que conozcas mucho más de tu identidad a través de la palabra de Dios. En Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de cómo nosotras vamos a reflejar el carácter de Jesús a través de los frutos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotras, el Espíritu de Dios en nosotras. Y eso, ¿cómo voy a obtener ese crecer en esos frutos para poder reflejarlos en mi vida, a donde yo vaya, esté donde esté, a donde sea plantada, que yo pueda dar mucho fruto, fruto abundante para compartir, para dar de gracia lo que de gracia he recibido, practicando esto? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, siendo amorosa. Yo sé que hay muchos tipos de personalidad y que a lo mejor de niña no hubo esas muestras de amor, que las relaciones cercanas que tuviste de pareja, de matrimonios, no había esa muestra de amor como Jesús mostraba amor a sus discípulos, a su pueblo, a los que sirvió, a todo, al prójimo como nos ha llamado a amar, ¿no? Pero tú aprendes del carácter de Jesús. Observa en la Biblia el carácter de Jesús, cómo él servía, cómo mostraba amor, cómo mostraba gozo, cómo mostraba paz. Él era pacificador y nos llama a ser pacificadores. A los hijos de Dios nos llama a ser pacificadores. Cómo fue paciente y nos llama a ser pacientes, a reflejar ese carácter de Jesús, a ser bondadosos, generosos, a dar pasos de fe, a mostrar nuestro testimonio en fe, a tener mansedumbre, a tener templanza, a reflejar la templanza con los otros y entre los otros y en todo lo que hacemos. Y esto es lo que refleja el carácter de Jesús. Y con ello nosotros reafirmamos nuestra identidad como hijas de Dios, porque buscamos seguir el ejemplo de Jesús, Hijo de Dios. Buscamos seguir el ejemplo de Jesús, porque también somos hijas de Dios. Entonces, te dejo con esto. Me gozo y me apasiona poder tener memoria en mi corazón y tener presente y vigente cuánto Dios me ama, cuánto a Dios le importo, cómo Él me ve desde antes de ponerme en el vientre de mi madre. Él ya me conocía y desde entonces Él me ve y me ha visto y me ha acompañado. Y yo sé que yo me esfuerce y sea valiente en esta búsqueda diaria con Él y en Él y de reflejar el carácter de Jesús en todas las áreas de mi vida. Yo sé que a Él le agrada. Yo sé que a Él le agrada y eso es lo único que yo quiero, agradarle. Ya no busco agradarle a nadie más, ni siquiera a mí misma. Es más, sabemos que morimos a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Y que así sea. Gloria a Dios por este regalo. Gloria a Dios por mi identidad. Gloria a Dios por lo valiosa que me ha hecho, por lo perfecta que me ha hecho y por lo amada que soy. Gloria a Dios por todo lo que hasta el día de hoy Él me ha dado y me ha confiado y me ha bendecido y por lo que vendrá. Y gloria a Dios también por lo que ha hecho en ti y lo que hará en ti. Te apapacho fuerte y te animo a que hagas esta búsqueda diaria en el amor en Dios, ¿no? Y en su palabra.
Gracias a todos por acompañarme. Te pido que me ayudes a compartir este apapacho para apapachar juntos a muchos más corazones. Gracias por escuchar podcast Un Apapacho al Corazón y por conectarte en vivo aquí en la programación de Busco en Ti. Nos vemos próximo miércoles 10 de la mañana, horario Tijuana, 12 del día Colombia. Y pues estoy para servirte. Mis redes sociales en Instagram, Lisette Pinero. Gracias al equipo de Busco en Ti.